Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast, día viernes. Nuevamente trajimos a Cris Jiménez. ¿Cómo estás, Cris? Hola, buen día, ¿cómo estás, Rocío? Bien, sabes que a nuestro editor se entretuvo harto con la conversación, así que decidimos invitarte nuevamente para saber lo que está pasando en Santiago y los entretelones de la política. Y por eso el día de hoy te voy a invitar a analizar varios puntos. Vamos a ver si alcanzamos a tocarlos todos, pero por lo menos les comento a nuestros auditores qué cosas me llamaron la atención que me gustaría conversar contigo. Primero, No, la pues. salida del presidente ayer de La Moneda con el megáfono a conversar con los que estaban protestando afuera por el tema de vivienda, que eso tiene varias aristas que Tiene son varias aristas que son interesantes de conversar. Segundo, hay una propuesta de parte de Bópoli en particular de 10 puntos que presentaron con el tema de pensiones en particular, porque se supone que la conversación ya está zanjada, que tenían los votos de la ADC o no, que la mesa se había parado, pero igual se hizo el punto y igual están esos 10 propuestas que se presentaron de todas formas. Y lo tercero, que me gustaría también comentar un poquito de la conversación que tuve con Carlos Recondo el día, como ustedes saben, yo todas las semanas converso con Carlos Recondo, o sea, no con Carlos Recondo, con distintos consejeros constitucionales, y ustedes pueden revisar las entrevistas en País Lobo. Y conversamos del tema de salud. ¿Y por qué? Porque salió una ley, o sea, salió un fallo de la Corte Suprema nuevamente donde se congela el GES, el valor del GES, y eso haría que algunos tengan que devolver platas y que ya han anunciado algunas ISAPRES que este tema, ellos no estarían vendiendo nuevos planes. Entonces aquí está todo en stand-by y algunos dicen que esto ya es la lápida de las ISAPRES. Entonces, como la discusión está álgida en la convención constitucional o va a ser uno de los puntos importantes, te puedo traer alguna información al respecto. ¿Con cuál de los tres quieres Correcto. partir, querido Cris Jiménez? Mira, partamos, yo creo, con en la salida del libreto de ayer del presidente con el megáfono en mano ahí en la orilla de la Alameda, pero siempre al otro lado de la reja, ¿ah? Donde se sumó, digamos, ¿no es cierto?, se acercó a una manifestación. Hay varios detalles, ¿no es cierto?, que son interesantes ahí de analizar. Primero, todo este mundo de organizaciones por el derecho a la vivienda que pelean, ¿no es cierto?, por el déficit habitacional y soluciones habitacionales, ¿no es cierto? Em, Sus dirigentes, en su gran mayoría, ¿no es cierto?, son personas de izquierda. Y uno de los más grandes de estos movimientos es Ucamau, de doña Doris González, que incluso estaba en Venezuela saludando al presidente Chávez, ¿no es cierto?, y declarando públicamente lo fantástico que es ese modelo de sociedad. Y que no pudo ser nombrada subsecretaria o directora del Serviu, me parece, precisamente por las presiones, por ser una persona tan radical de izquierda. Entonces, parece que el presidente Boric se acerca a este grupo, ¿no es cierto?, sabiendo que hay que podría ser un ambiente amable, más allá de que sea una protesta, pero un ambiente donde finalmente él pueda hacer lo que finalmente hizo, que es, ¿no es cierto?, tomar el megáfono, que no sé quién se lo pasa, y se dirige, ¿no es cierto?, a esta concentración de personas y pasa, ¿no es cierto?, su mensaje un poquito entre víctima, entre asusando a la gente para que no pierdan, ¿no es cierto?, la fe en este gobierno y también diciendo, oye, no ha sido fácil esto, ustedes saben o ustedes han visto que esta pega no es fácil, o sea, no sé si él se enteró ahora estando en el cargo, no se había dado cuenta antes que gobernar un país era algo más o menos complejo. Eh, y luego salen, ¿no es cierto?, todos los analistas, comentaristas, ¿no es cierto?, que van desde decir que se sigue degradando la figura presidencial, se sigue degradando porque han habido episodios, ¿no es cierto?, no solamente en el gobierno anterior, sino que en el previo también, ¿no es cierto?, donde finalmente eh, para algunos la figura del presidente sigue bajando en términos de horizontalidad y se pierde una cuestión tan grande que es, ¿no es cierto?, el respeto a la autoridad probablemente. Eh, pero más allá de eso, hablando antes de la dictadura, Alessandri iba caminando, ¿no es cierto?, a su oficina. Entonces, hay pros y contras, ¿no es cierto?, de esta salida presidencial.
que finalmente logra sacar por un momento, logra sacar los comentarios, la conversación pública de lo que está ocurriendo con convenios, con, ¿no es cierto?, Jackson, con los problemas de verdad de fondo del gobierno, y pone esta nota, ¿no es cierto?, amable, cercana para muchas personas que encuentran que nunca antes un presidente había hablado de tú a tú con una persona, que es absolutamente falso, por supuesto. Oye, sí, porque como recordar a Lagos de repente también que increpaba directamente al público, pero ahí era como más increpar más que asusar, así como esto es parte. Bueno, Quizás ahí no sé si lo lo retaba, traiciona, Lagos pero era como un profe, ¿ah? sí, sí. En este caso, volver un poco como a las raíces de lo que era, porque si vemos esta postura, más el live que hizo, donde yo lo vi como, así como, en verdad, pucha, me están cagando aquí, como que lo están pasando tan mal, estoy súper solo, hay personas, como esa sensación, y ahora con esto Sí, es como volver ¿por qué yo estoy aquí? Quizás como esa idea, decir, ¿cuál era mi motivación de estar en este cargo y comerme todos los sapos que me estoy comiendo? Estoy pensando, poniéndome de repente en la cabeza al presidente y diciendo, mira, el tema de las viviendas es algo que realmente nos afecta. Tú acabas de señalar que una figura muy cercana a él efectivamente viene de este mundo y no sé si será real o no, porque tienden a apoderarse ciertas banderas y me hace recordar cuando fue la ex ministra del Interior, Iracy Hasler, espera, perdón. Ah, Siches, mira, Siches. y así, Ches. La Isquia, claro, Isquia Siches, cuando fue a la Araucanía, también sintiendo ¿Mm? que eran una de las banderas de ellos, y Claro, la reciben con balazos y la sacan. claro. Yo no sé si aquí pasa lo mismo, que también él se toma como una de estas banderas y va donde la gente y le da toda esta información, dice, vamos a hacer más de 260.000 viviendas que fueron las que prometimos, y trata de hacer esa conexión y esa cercanía. No sé finalmente cuál va a ser la recepción dentro de estas personas que están esperando por su vivienda, por lo menos cuando vino a la región de los lagos, fue bien increpado. No era más como fue Isquia cuando fue a la Araucanía, que esta sensación de vamos, eres parte de nosotros. O sea, una vez que él logra llegar a la autoridad, ya no es uno más de lo mismo. Me da la sensación como eso cuando tú te ascienden a cierta jefatura y tú tratas de ir al carrete, ¿no? Y al cumpleaños de antes y te quedan mirando así como, en verdad estamos incómodos porque usted está aquí. Entonces, siento como eso de esta bajada presidencial, a pesar de querer volver a este mundo de donde eventualmente le habitaba antes, ahora está él en el cargo y tiene que tomar las decisiones. Entonces, entiendo esa sensación como del ex compañero que ahora es jefe, que viene al cumpleaños también, pero tú tienes que dar las respuestas ahora, no puedes excusarte solamente en ser parte de esta lucha y que el resto, pucha, acá y no me funciona. Es él el que pone Sí, las sí, ha sido urgencias. es difícil para los presidentes en Chile porque tienen un doble rol, son jefes de Estado y también son jefes de gobierno, entonces tienen un rol político y también un rol de república. Y yo creo que efectivamente, si bien esto ha sido en administraciones anteriores para Piñera y Bachelet, porque realmente esos son los únicos dos expresidentes de los últimos 16 años, eh, ha sido difícil para ellos, por ejemplo, también ese rol, pero para Boric ha sido especialmente más complejo, creo yo, porque además él tiene toda esta carga todavía de sentirse dirigente estudiantil, de sentirse un poco diputado, ¿no es cierto? Donde los diputados tienen un rol absolutamente distinto, se manejan por las de ellos, ¿no es cierto? Y precisamente con su fuero parlamentario, etcétera, y pueden tener sin preguntarle a nadie, hacer y deshacer un poco, pero aquí ha habido una falta de separación un poco de los dos roles, ¿no es cierto? Cuando anuncia la semana pasada su pacto fiscal, ¿no es cierto? Que no está bien usar la palabra, lo hemos comentado, ¿no es cierto? Porque no ha habido ningún pacto con nadie. Esta propuesta, ¿no es cierto? Como dijo la presidenta de Bópoli, Gloria Hood, este listado de intenciones que él llama pacto fiscal, eh, y, pero trata de hacer un anuncio muy republicano, con la bandera chilena atrás, con el escudo, etcétera, en el podio, ¿no es cierto?, muy presidencial, pero resulta que termina apuntando con el dedo a otros sectores políticos diciendo ustedes saben quiénes son los que no han estado a la altura, ¿no es cierto?, que es propio de un debate más bien parlamentario. Entonces, no ha habido esa correcta ejecución, creo yo, de los dos roles.
Y en términos específicos de vivienda, efectivamente, a mí me llama la atención la cifra de las 260.000, que es parte del programa de gobierno de Boric. Estaba mirando algunos números y a mayo de este año, es decir, hasta hace un par de meses, la ejecución, según el MIMBU, es de 59.000 viviendas nuevas. Entonces, está dentro de, probablemente, si apuran el tranco, podría ser, pero yo no sé en qué está el MIMBU en este momento, porque lo único que escuchamos de Monte es tratar de zafar de lo que ocurre en varias de sus seremías. Claro, ayer yo escuchaba en el polo opuesto que Pancho Vidal decía, son de esas 60.000, 59.000 y algo viviendas que tú señalas ahora, 40.000 vienen del gobierno anterior y 20.000 son de este nuevo gobierno, y habrían 130.000 que supuestamente estarían en proceso de ejecución para ser entregadas durante este año, y 40.000 más para más adelante. Bueno, andan por ahí los números. Él dice que va a ser más de 270.000. Vamos a ver si efectivamente apuran el tranco y logran avanzar. Ahora, lo que no sé si ese apurada de tranco tendrá que ver también con este cambio de forma en la cual se están pasando el cambio en Contraloría, por ejemplo. O sea, no en Contraloría, lo que conversábamos en la dirección de presupuesto, ¿Supuesto? donde, La claro, dirección de tienen presupuesto. para facilitar un poco la forma en la cual se están rindiendo las lucas y con eso facilitar y desburocratizar quizás la entrega. Ahí me pierdo un poco. Lo que sí, nosotros lo comentamos el viernes pasado y no quería dejar de comentarlo igual esta semana, a pesar de que no quiero conversar del tema fundaciones en particular, pero sí hizo una férrea defensa Marcel en el Congreso respecto de ella nuevamente, donde decía todos los montos Nuevamente. anteriores eran entregados antes de que se hiciera este cambio. Ahora, la pregunta que a mí me quedó dando vuelta, Cris, es si al hacer el cambio no evitaba que saltaran las alertas posteriores igual. O sea, porque una cosa es que la entrega de fondos haya sido antes y la otra es cuando tú rindes esos fondos y cómo ves que las rendiciones hayan sido correctas. Y el hecho del cambio de que ya no les no les pedían que rindieran con todas las otras cosas, si no ahí había algo que hacía que las alertas no se levantaran porque los fondos estaban siendo mal entregados. Eso me quedó la duda nomás. ¿Ah? Igual. Sí, es que el telón de fondo de esto, Rocío y los amigos que nos escuchan, es que más allá de el error o la falta, ¿no es cierto?, que significó bajar los niveles de control en el Estado respecto a la entrega de estos fondos públicos a organizaciones privadas, eh, más allá de eso, aunque fue que es así en varios casos, eh, eso no da, ¿no es cierto?, pie para que los fondos sean mal utilizados, que los fondos, ¿no es cierto?, Claro. finalmente sean defraudados. Eh, es como el otro día hacía una persona una analogía muy interesante, decía, no, es que una noche se me quedó sin candado la reja, entonces significa que puedes entrar a robar, que yo dejé sin candado, ¿ves tú? No, no es tan simple. Y luego el Claro, relajo de las, yo decía lo ¿no es mismo cierto? ahí, Chris, es como que entraron por la ventana y ella abrió la puerta para que salieran. Es como, Claro, esa es la claro. sensación que me da a mí. No, eso no significa que no se cometa, ¿no es cierto?, que no se cometa una ilegalidad. Eh, y luego está este debate que instaló el senador comunista por Coquimbo, Daniel Núñez, que dice, no, es que aquí hay una glosa en la ley de presupuesto que viene del año 2021 y en esta glosa dice que las fundaciones, etcétera, etcétera. Entonces, y como quedó entonces, la culpa no es de nosotros, y oye, si los que robaron son unas personas que están apuntadas con nombre y apellido. Mm. Y esa glosa, luego salió el director de DIPRES anterior, el señor Acevedo, a rebatirle al senador Núñez, diciéndole que esa glosa también estaba en la ley de presupuesto 2016-2017, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, y no había habido problemas de este tipo con fundaciones y organizaciones, ¿no es cierto?, Claro, sociales sin sí. fines de lucro. Entonces, Si al final hay es una a quien le estás búsqueda bien entregando, es a quien le estás clara. entregando los fondos y los mecanismos de control que tienes para que se ejecuten efectivamente los proyectos. Y ahí está Por el punto. cierto. Oye, ya, pero no nos vayamos al caso fundaciones porque la gente ya está aburrida y nosotros también. Cuéntame Salgamos, un salgamos. poco, Cris. Cuéntame un poco, Cris, de cuáles son los puntos que estaba presentando Evópolis respecto a la PGU y el sistema la reforma previsional. Sí, sí. Bueno,
todos sabemos que el Ministerio del Trabajo, la ministra Jara, está llevando a cabo, ¿no es cierto?, conversaciones para empujar una reforma previsional en el Congreso, donde ellos saben que no tienen los votos y que ya han entregado, digamos, cedido varios puntos, porque el oficialismo quería, por ejemplo, que los 6 puntos de cotización adicional fueran un fondo común, ¿no es cierto?, para hacer en el fondo reparto, que es lo que ellos llaman solidaridad, que en el fondo es, ¿no es cierto?, hacer un reparto como se hizo en Argentina, que todos sabemos cómo terminó, y una serie de otros detalles, ¿no es cierto? Estas cuentas nocionales, que significa, ¿no es cierto?, que a usted le dan un papelito donde dice, no, usted tiene tal fondo, pero no tiene la plata, no está ahí, es como un vale por. Todo ese tipo de cosas se han ido cayendo en el camino, ¿cierto? Porque el gobierno no tiene las mayorías necesarias ni tampoco el sustento político para sostenerla. Y en esas conversaciones, ¿no es cierto? Evópoli y el Centro de Estudios Horizontal, con quien trabajan mancomunadamente, eh, desarrolló una propuesta, un documento con propuestas que fue presentado esta semana, más allá de que la ministra Jara dio por cerrada de manera bien intempestiva la mesa técnica donde estaba participando la gente de Evópoli y de Horizontal para colaborar con propuestas técnicas en este debate, porque una cosa es la situación política y otra cosa es, ¿no es cierto?, trancar la rueda de los cambios y las mejoras que se necesita hacer para que la gente eh, deje de pasar, ¿no es cierto?, eh, Tenga mejores vulnerabilidades por pensiones. el tema Ujú. de pensiones. Entonces, Evópolis y Horizontal presentan este documento que tiene 10 medidas grandes y entre las cuales yo destaco especialmente 3. Una que es indexar el valor de la PGU a la línea de la pobreza, es decir, que siempre la pensión garantizada universal esté en o sobre la línea de la pobreza. Con esto nos aseguramos, ¿no es cierto?, de seguir bajando, por supuesto, los niveles de pobreza en nuestro país. Una segunda medida es que efectivamente, bueno, además de reforzar que los 6 puntos de cotización individual vayan a las cuentas de los trabajadores, ¿no es cierto?, para que sigan siendo propiedad de las personas y que sean heredables y que sean inembargables, ¿no es cierto? También, ¿cómo hacer para, que es uno de los grandes debates de la reforma previsional, es qué hacer, cómo hacer que las personas que no están en el mercado formal del trabajo puedan ahorrar para su jubilación? Y eso es, una de las propuestas es hacer este ahorro a través del consumo, que un punto del IVA, de ese 19% que todos pagamos, ¿no es cierto?, cuando compramos desde el pan hasta el televisor, un punto de ese impuesto al valor agregado sea destinado a las cuentas de las personas, porque sabemos, ya tenemos, ¿no es cierto?, todos los mecanismos para saber más o menos quién compra, etcétera, dónde. Entonces, se puede hacer eso para que las personas que no tienen un contrato formal, que no están cotizando a través de un contrato de trabajo, puedan también tener ahorros previsionales. Porque tenemos un 30% de personas en el país, más o menos, 32% de personas en nuestro país que trabaja de manera informal, por lo tanto no está ahorrando para su jubilación. Entonces, perdón, esto significa que más o menos, según los cálculos, estamos hablando que eso podría recaudar 1.500 millones de dólares, que eso significa ponerle más o menos 2 puntos de cotizaciones adicionales al régimen. Y eso va a las cuentas también de las personas y se reparte de forma pareja para todas las personas desde su nacimiento hasta su edad de jubilación. Entonces, también es abrir cuentas de ahorro previsional desde el momento del nacimiento de las personas, porque tienes un margen, ¿no es cierto?, de 18 o 20 años en que las personas entran al mundo del trabajo. En Nueva Zelanda, por ejemplo, hacen eso, efectivamente tienen un bono por nacimiento, donde inmediatamente una persona, un neozelandés nace y se le abre su cuenta de ahorro para la jubilación y durante esos 15, 18 años, ¿no es cierto?, esa plata está rindiendo. Y la segunda, perdón, la tercera, el tercer pilar que creo más importante de estas 10 propuestas es la reorganización de la industria, ¿no es cierto?, de las administradoras de las AFP, donde se promueve licitar los paquetes de afiliados, el stock de afiliados por parcialidades, lo que permite que los afiliados puedan
decidir entrar o no en una licitación, es decir, que el Estado haga la pega de cambiarlos a una AFP más barata para ir aprovechando las mejores condiciones de las comisiones y eso también le pone más competencia a las administradoras de fondos de pensiones. Por ahí va más o menos la propuesta. Ignacio Briones dice, más que desmantelar, ¿no es cierto?, lo que proponen los no más AFP y todos estos, ¿no es cierto?, todas estas personas, ¿cómo se llama? Bueno, el Riesco, el esposo de Carmen Hertz, etcétera, que cuando estuvieron a cargo de una AFP le hicieron quebrar, básicamente. Más que desmantelar el sistema de administradoras de fondos de pensiones, es ponerle competencia, es ponerle, ¿no es cierto?, más herramientas a las personas para que puedan aprovechar mejor y hacer rendir mejor sus fondos. Sí, es bien interesante la propuesta, tiene varias cosas novedosas, podríamos decir. Ojalá puedan ser estudiadas. Bueno, entiendo que esto ya fue presentado al presidente, a la ministra Jara, ¿se la entregaron? Sí, se le hizo llegar, efectivamente, se le hizo llegar. Ahora es una completa nebulosa qué es lo que pasó con la mesa técnica, ¿no es cierto?, de apoyo a la reforma. Parece una jugada que no se ha entendido bien realmente. Pareciera que la ministra, por lo que se dice en la prensa, comprometió votos en la Cámara de Diputados de diputados demócratas cristianos para cierta fórmula y como logró ese compromiso desahució de un día para otro la mesa técnica que estaba funcionando. Claro que probablemente ahí fue como más pragmática y dijo, si no voy a lograr un apoyo transversal completo y ya con estos votitos me sirven, entonces bueno, que sea solamente de un sector esta reforma de pensiones. Vamos a ver si... Ahora, a mí me queda la duda, porque parece que los votos en la Cámara de Diputados los tenía, pero no sé en el Senado, si que está más equiparada a la... No, el Senado es más difícil, ¿eh? El Senado es más difícil. Yo no sé realmente cómo piensan gestionar esa tramitación parlamentaria, Quizás honestamente, era ganar pero como esa batalla y ir viendo después más adelante, porque en realidad hay tantas variables y tantos factores que están dando vuelta que es como vamos sí, consolidando distintas batallas y después vamos a ver si logramos agarrar al rey, pero por ahora comámonos este peón nomás. Quizás sí, una cosa sí, así. es bien complejo. Para las personas que nos escuchan, la propuesta en detalle está en la página de Bópoli, en la sección noticias. Ahí dice pensiones, las 10 propuestas, y ahí está el documento también añadido. Sí. Oye, nos quedan apenas unos minutitos, pero quería contarte el tema de Recondo también, que conversé, no de Recondo, sino el tema de pensiones y cómo tiene esta salida desde la convención, porque igual está bien interesante lo que está pasando allí. Ya empezarán el lunes a conversar más en detalle, o sea, ya se han hecho las presentaciones de las distintas mociones y en el caso particular de salud, ya se lo había escuchado antes y ahora me lo volvió a corroborar el tema de un seguro único universal mínimo que permitiera a todas las personas tener resguardo en salud. Y es bien, como les comentaba al principio, es bien importante esta conversación, que lamentablemente no vamos a alcanzar a ver en detalle, pero ustedes la pueden revisar la entrevista completa. eh, por, por el fallo. O sea, hay muchas ISAPRES en este minuto que estarían quebrando, que ya estarían saliendo del mercado. ¿Qué pasa con todas esas personas que están dentro de las ISAPRES actualmente? ¿Qué va a pasar a nivel internacional también? Porque hay fondos internacionales que están, que están metidos aquí y este fallo de la Corte Suprema actualmente hace nuevamente un fallo generalizado y no solamente con aquellas personas que estaban reclamando. Entonces, de nuevo, aquí entra toda una lista judicial nuevamente, pero en lo que refiere al modelo, al parecer sería ya RIP, al modelo de ISAPRES tal como lo conocemos. A ver, ¿lo ves tú también así, Cristian? Sí, sí, por supuesto que este fallo, bueno, que digámoslo, todavía no está anunciado formalmente, ha sido una filtración que también es bastante llamativa. Es una filtración de esta resolución de la Corte Suprema que le pone un nuevo costo adicional a la deuda que en los tribunales han dicho que las ISAPRES mantienen ya, ¿no es cierto?
que la Superintendencia de Salud calculó en 1.400 millones de dólares y que está todo un debate si acaso eso corresponde, no corresponde, cómo se devolvería, etcétera, etcétera. Pero, y a estos 1.400 millones de dólares se suma lo que conocimos ayer de otros 500 millones de dólares más, ¿no es cierto?, por concepto de sobreprecios en la prima de GES, que son, ¿no es cierto?, las dolencias, enfermedades que están garantizadas explícitamente por el Estado. Yo creo que el tema de las ISAPRES se ha ido deteriorando rápidamente. Nadie puede desconocer que en su momento esta industria trató de manera pésima a sus afiliados, a sus asegurados, ¿no es cierto? Haciendo una selección arbitraria de quiénes podían entrar, quiénes no podían entrar, realizando cobros, ¿no es cierto?, discriminatorios y un largo etcétera, ¿no es cierto?, finalmente de abusos, digámoslo. Yo me considero una persona de centro derecha, pero no se puede, ¿no es cierto? Yo también me atiendo en el sistema de salud, yo también tengo mis cotizaciones, etcétera, y lamentablemente esta es una industria que no se ha conducido bien, ¿no es cierto? Porque es muy fácil asegurar en el sistema de salud, es muy fácil asegurar a las personas sanas y luego no ponerle un montón de dificultades a las personas que padecen alguna enfermedad para poder, ¿no es cierto?, apoyarlas con sus problemas de salud. Y eso finalmente es lo que ha ido ocurriendo. Ahora, una cosa no quita la otra. Efectivamente, ha sido, creo yo, mal conducida la industria durante los últimos 10, 15 años, pero también parece poco apropiado que el gobierno, que sabemos que tiene una definición eh, clara en orden a que todas las prestaciones de salud sean a través del sistema público, y eso significa terminar con la opción privada en la prestación de servicios de salud, utilice al Poder Judicial para conseguir estos fines políticos, ¿no es cierto?, en vez de tramitarlos a través del Congreso para la ejecución de su propio programa. eh, y finalmente, en la Corte Suprema pareciera que también las cosas no están fáciles, ¿no es cierto? Hay una discusión ideológica muy profunda ahí, eh, donde Sergio Muñoz, ¿no es cierto?, es uno de los protagonistas en ese sentido, junto con la ministra Vivanco. Entonces, realmente hay que tener mucho, mucho ojo de que esta situación se mantenga, por lo menos dentro de lo que está fallando la Corte o los tribunales, ¿no es cierto?, se mantenga dentro de un esquema, ¿no es cierto?, ajustado a derecho, y que esa es la gran discusión, porque la Corte Suprema está diciendo, oiga, usted tiene que pagar, usted tiene que devolver, etcétera, etcétera, si las personas demandaron, no demandaron, etcétera. Es un tema muy, muy complejo, sumado y con esto termino, a la debilidad técnica, me parece a mí, de la Superintendencia de Salud, que hace estos cálculos, ¿no es cierto?, pero que después no sabe bien cómo justificarlo, ¿no es cierto?, en el desglose. Hay una cuestión ahí, es un tema muy, muy complejo, pero la raya para la suma es la gente que dice, ¿qué va a pasar con mi protección de salud? ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo tenga un problema? ¿Dónde me voy a atender? ¿A través de quién? ¿Cuánto me va a costar? Voy a tener que sumarme a unas filas eternas, ¿no es cierto?, en los hospitales públicos, etcétera, etcétera. Y yo creo que algo que tampoco se está viendo es esas personas que ya se están atendiendo en el sistema público, que es un sistema ya colapsado. ¿Qué va a pasar cuando venga otra cantidad de gente que tenga que atenderse también en ese lugar? Y pues, Entonces, es un tema así bastante es, complejo. que es una discusión que la gente lo tiene muy, muy presente. El tema de salud fue una de las grandes razones también por la que se rechazó la propuesta de constitución, que Ujú. proponía poner a todos nosotros bajo el sistema público de salud con las falencias que sabemos que tiene, y fue algo ampliamente rechazado también por la ciudadanía. Así es. Bueno, esto queda conversación para rato, pero se las dejamos aquí el día de hoy para que las conversen el fin de semana. Y el lunes nos vemos en otro Política Podcast. Muchas gracias, Cristian. Chao, chao. Gracias, chao, chao, saludos a todos.